A las 3 de la madrugada tuve la experiencia más grande e impactante de mi vida. Era como estar yo en un cine, veo como una pantalla y en esa pantalla me estaba viendo a mí mismo. Estaba en el púlpito de la iglesia donde yo congregaba, con la Biblia abierta, sentada en ese sillón. Al otro día le cuento a mi pastor, le digo, pastor, mire, me pasó esto, vi así, así. Me dice, hermano querido, conociste a la persona del Espíritu Santo. Ese es un llamado, sos un siervo de Dios. Y dije, Señor mío, gracias Señor, pero no quiero ese llamado. Me empecé a apartar. Y a mí Dios me terminó llamando con dolor. Tremendo como me terminé apartando, ¿sí? Y yo se los digo a ustedes por la experiencia que uno vivió. No cometan el mismo error. Arrepiéntanse en buenos términos cuando el Señor te llama con amor. Porque Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Hola amigos de Amiyandi, bienvenidos a una entrevista más súper poderosa y edificante. Yo soy su amigo Dani, mi esposita Miss Nat. Y hoy tenemos una historia que está bien tremenda, que te va a edificar muchísimo, así es que sé que se la vas a querer compartir a alguien por WhatsApp, suscribirte, etcétera. Te invito a que permanezcas hasta el final del video porque estamos seguros que Dios va a hablar algo a tu vida y como decía mi esposo, tal vez Él te va a decir a quién le puedes compartir este video porque sabrás en ese momento que será de bendición o que es una palabra que alguien más tiene que escuchar. Así que bueno, presentamos a Diego Sarkis de Argentina. Así es, un aplauso. Diego, bienvenido. Bienvenido, Diego. Gracias por tu vida. Bendiciones, gracias. Gracias por la bienvenida, bendiciones. Mi nombre es Diego Sarkis, como ellos me han presentado, y hoy tengo 45 años de edad, pero mi testimonio comienza ya desde los 13, cuando yo conozco el Evangelio a nuestro Señor Jesucristo gracias a mis abuelos. Unos vecinos les habían predicado a mis abuelos y he invitado a congregar en la iglesia y yo empecé a ir con ellos a la iglesia. Empecé a prestar atención cuando el siervo de Dios daba la palabra y la palabra empezó a sembrarse en mi vida, en mi corazón y bueno, me predispuse a escuchar, a aprender y entrego mi vida a nuestro Señor Jesucristo y lo acepto como Señor y Salvador en mi vida. A los 3-4 meses tomo la decisión de bautizarme y le empiezo a servir al Señor en su casa de oración. Donde el Señor me ponía, yo trabajaba para Él siempre sin quejarme, contento y gozoso, ¿sí? Porque para el Señor hay que dar todo lo mejor si uno quiere ser bendecido. A la edad de los 17 años teníamos que participar de una vigilia que estaba en la iglesia Casa Central en la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo que es Capital Federal. Fuimos en micro para la Casa Central y bueno, fue una bendición ese día porque vinieron grupos cristianos, alabamos, escuchamos la palabra y llegó el momento de administrar la Santa Cena. Tuve el privilegio en ese momento también de poder administrarla junto a otros hermanos. Pero el pastor, antes de que nosotros sirvamos, administró nuestras vidas a cada uno por uno. Cuando llegó mi vida que el siervo empieza a administrar y a orar por mi vida, el Señor quebranta mi vida pero grandísimamente, que desde ahí hubo un antes y un después. Terminamos la vigilia, volvimos a casa, descansé durante el día, me levanté, hice las cosas que tenía que hacer, a la nochecita cené temprano y me acosté a descansar. A las 3 de la madrugada tuve la experiencia más grande e impactante de mi vida. Yo en ese momento, en ese tiempo, yo tenía una camita de una plaza. Acá, por enfrente de la cama, había una mesa escritorio, una televisión de 20 pulgadas a color y por encima una videocasetera, lo cual la videocasetera en una punta tenía la hora digital, que lo primero que cuando uno abría los ojos a la noche, lo que visualizaba era la hora. Bueno, estaba yo descansando y a las 3 de la madrugada, 3 en punto, ni un minuto más ni un minuto menos, me despierto y por enfrente de mi cama veo un ser de luz, una silueta, que todo lo que era este contorno de la cabeza, los hombros, los brazos, todo el cuerpo, tenía una vestidura, todo era como si fuera un neón, una luz que brillaba. No le veía yo rostro alguno, pero sí sentía que me estaba mirando. Imagínate el impacto que causó eso en mí. Aparte se me aceleró el corazón grandemente, me asusté y miraba esa figura por delante mío y hizo como un paso hacia mí y se desvanece. Cuando se desvanece era como estar yo en un cine, veo como una pantalla y en esa pantalla me estaba viendo a mí mismo. Estaba en el púlpito de la iglesia donde yo congregaba
congregaba con esta Biblia, que mi abuela me la había regalado hacía meses, sentado en un sillón rojo, que era el que utilizaba mi pastor, con la Biblia abierta, sentada en ese sillón, leyéndola. Me veo a mí mismo. Era como que estaba en un cine y se desvanece. Todo esto que te lo estoy contando, tardo más en contártelo que lo que realmente yo logro captar ver, ¿sí? Porque esto fue segundos. Cuando esto se desvanece, quedo mirando, era la hora 3 de la madrugada en punto. Hasta las 3:05 no pude mover el brazo izquierdo, que fue lo que atiné a hacer, es prender la mesita de luz, el velador que estaba en la mesita de luz del lado izquierdo. 3:05. Hasta las 3:10, 3:12 aproximadamente, recién ahí pude bajarme de la cama, ¿sí? Y movilizar mi cuerpo porque no podía moverlo. Prendí la luz alta, la luz grande de arriba, cerré la puerta de mi dormitorio y me tiré a orar. Y empecé a quebrantarme, a llorar en la presencia del Señor. Al otro día le cuento a mi pastor, le digo: pastor, mire, me pasó esto, vi así. Me dice: hermano querido, bienvenido, conociste a la persona del Espíritu Santo y Dios te va a usar grandemente. Ese es un llamado, sos un siervo de Dios. Y dije: Señor mío, gracias Señor, soy afortunado por tu llamado, pero no quiero ese llamado. Lo veía como mucha responsabilidad para mi vida. El llamado yo lo rechacé en ese momento, seguí congregando, buscando de Dios, pero ya a los 25 años aproximadamente yo ya empecé a apartarme del camino del Señor. A pesar de que tuve semejante experiencia de haber conocido a la persona del Espíritu Santo y ver semejante cosa que vi ahí, de ver esa pantalla y verme a mí mismo, como si fuera de haber estado en un cine, una visión, pero despierto, no es que estaba dormido, así todo yo me aparté del Señor. Hermanos queridos, cuando empezamos a poner excusas, que hoy no congrego porque hace calor, hoy no congrego porque hace frío, porque está lloviendo, porque estoy cansado, no tengo tiempo para orar, o oro y doy gracias Señor por un día más de vida, amén, y nada más, y ya empezamos a mermar la oración, no empezamos, dejamos de ayunar, no leemos la lectura de la palabra de Dios, que esto es alimento, esto necesitamos todos los días consumirlo, así como nosotros consumimos alimento de desayuno, almuerzo, merienda y cena, el alma necesita alimento espiritual y es la palabra de Dios. Cuando empezamos a aflojar en todo, te empezás a enfriar, y cuando te enfrías pasa lo que me pasó a mí, me empecé a apartar, empecé a agarrar las cosas del mundo, a gustarme las cosas del mundo y terminé en el mundo, porque yo ya no oraba más, no predicaba más, no leía más su palabra, no ayunaba, no congregaba. Tremendo como me terminé apartando. El Señor siempre puso almas alrededor de mi vida, de que venían y me hablaban, personas que por ello conocí y personas que no conocía, y me decían: el Señor te está llamando, que te vuelvas, eres un siervo de Dios, eres escogido, debes volverte, y siempre me entraba por una oreja y me salía por la otra, porque había rebeldía y dureza en mi corazón. Ahí es el peor error que uno puede cometer, hermanos, cuando uno se endurece a la palabra de Dios, a su llamado, a cuando el Señor tiene que utilizar a alguien para venir a hablarte y no queremos escuchar. No cometamos ese error, ¿sí? Y yo se los digo a ustedes por la experiencia que uno vivió. No cometan el mismo error, arrepiéntanse y siempre traten de llegar al Señor en buenos términos, cuando el Señor te llama con amor, porque Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y a mí Dios me terminó llamando con dolor, porque yo estuve apartado más de 10 años haciendo lo que yo quería en el mundo, y te puedo asegurar que no hay nada, ningún placer de este mundo, ninguna tentación que el Satanás te pueda venir a brindar y poner en las manos que valga la pena y estar apartado del Señor. Bueno, Dios llamó con amor a mi vida durante más de 10 años, utilizando a muchas personas que se han atravesado mi camino, y siempre a través de siervos, confirmando mi llamado de ser su siervo y de servirle a él, y no quise obedecer. Un día, esto es en el año 2013, mi esposa, yo ya me había casado, estaba embarazada de 6 meses, y mientras yo me dirigía en el trabajo, hacia mi trabajo en el tren, sube un vendedor con un tergopol enorme, una caja de tergopol colgada de su cuello, con pan casero pero rebalsado,
y diciendo pan casero, calentito el pan casero, y la gente estaba lleno el vagón, todos levantando la mano, yo, y en un momento el hombre dijo calentito el pan casero, bendecido el pan casero. Cuando dijo bendecido el pan casero, dije este varón es cristiano, y presentí algo que iba a pasar. Yo estaba sentado en el último asiento, al lado mío estaba la puerta que vos podías pasar para el siguiente vagón, y de este lado estaba el ventanal, el otro asiento vacío. Entonces yo estaba contra el pasillo. Lo que hago es correrme hacia el otro asiento y agachar mi cabeza hacia abajo para que este hombre no sea cosa que me venga a hablar, porque tenía un presentimiento de que eso iba a pasar. Y dicho y hecho, el Señor utilizó esa vida. El hombre pasó para el siguiente vagón, porque yo lo vi de refilón mientras yo estaba agachado, que el hombre pasó para el otro vagón. Pero en un momento, cuando yo me incorporé, que me confié, que ya estaba sin que nadie me iba a venir a hablar, que dije, menos mal que no me vino a hablar, siento que me estaban tocando este hombro. Me doy vuelta y lo miro, lo tenía este siervo de Dios, diciéndome, varón de Dios, el Señor me dice que te diga que hace mucho tiempo te viene llamando con amor y te va a llamar con dolor. Lejos de, en ese momento, de abrir mi corazón, rechacé a Dios una vez más. Mi hijo nació el 2 de agosto del 2013, prematuro. El 21 de agosto, 19 días después, era mi día de cumpleaños, estábamos con mi esposa en casa. Para todo esto yo no les conté, chicos. Esposa, cuando el bebé lo tiene, ¿sí? Ella había roto bolsa, lo cual un médico decidió retener al bebé un tiempo más dándole una medicación, y esa medicación lo que hizo es que a mi esposa le agarre una infección, pero tan grande, que vinieron después los médicos, no le podían bajar la fiebre, estuvo 3 días con fiebre. Vinieron médicos a traerme una orden, que yo tenía que firmar esa orden, porque el riesgo de vida, de muerte de mi esposa era altísima. Entonces la prioridad de vida era para mi esposa y no para mi hijo. Ahí es donde nace el 2 de agosto mi hijo. El día 21 ya a mi esposa le habían dado el alta, estábamos en casa porque era mi cumpleaños. 3:10 de la madrugada suena nuestro teléfono desde la clínica Sarmiento, que estaba en la ciudad donde nosotros vivíamos en ese momento, diciéndonos que teníamos que los padres de Elías Emanuel Sarkis dirigirnos a la clínica porque había acontecido algo. Nos dirigimos a la clínica, sale un médico, nunca lo habíamos visto a ese médico, jamás habíamos tratado con él, ni de vista lo teníamos, y nos dicen, ¿ustedes son los padres de Elías Sarkis? Sí. Bueno, chicos, les comento, le estábamos dando una medicación, esa medicación le secó los riñones, el bebé ya no hay más nada por hacer por él, le debe quedar 5 minutos de vida. Si quieren pasar a verlo, pasen a Neo, donde estaban todos los chicos, los bebés con la incubadora, o ya no hay más nada por hacer. Así de frío fue este médico. Mi esposa cae llorando en ese lugar, desconsolada en el piso, y yo entro en Neo, al lado de mi hijo, le tomo su manito, y a los 2 o 3 minutos mi bebé dejó de respirar hasta que la maquinita dio que el latido de su corazón ya no había más. El pi, sí, que uno está acostumbrado a ver en la tele. Ese fue el impacto más grande en mi vida, de ver morir a mi hijo delante mío. Y me acordé cuando este varón me dijo, el Señor te iba a llamar con dolor. Así como Dios nos da carretel, como si fuera cuando uno va a pescar, el que es pescador me va a entender, ¿sí? Tenemos un pique en la línea y le damos carretel al pescado, ¿sí? Para que, dale, circula un poquito más, hasta que vos decís, trabo y hasta acá. Track, y empezás a recoger. Dios no deja hacer lo que Él quiere, que nosotros queremos, ¿sí? Nosotros tenemos el libre albedrío, pero cuando vos tenés un llamado, vos tenés que obedecer la palabra y la voz de Dios. Y no es conveniente estar apartado de Dios, porque cuando Dios nos escogió, dice, ya te escogí, te conocí, dice el Señor. Entonces, vos no podés escaparte. Tenemos que aprender a ser humilde, a no ser soberbio, ¿sí? Porque después cada acto tiene sus consecuencias. Más cuando venís advertido, como en mi caso, que el Señor me venía llamando muchos años con amor, hasta que, bueno, por rebelde me llamó con dolor. Y así es como yo tuve que volverme al camino del Señor y arrepentirme y pedir perdón a través de la muerte de mi hijo.
Ahora, a pesar de que pasó eso, yo empecé a congregar, a buscar de Dios nuevamente, a orar, a ayunar, pero así todo estaba con un pie adentro y con un pie afuera. Pasó el tiempo y un día mi esposa, una vecina también viene y la invita a una congregación nueva que estaba yendo esta chica. Mi esposa accede a ir allá y me invita. Yo le digo que no quería congregarme. Estaba un poco rebelde de decir, yo busco a Dios pero de mi manera. Y no hay una manera nuestra, es como dice su palabra, ¿sí? Y bueno, rechacé las 2, 3 veces que me invitó mi esposa, que fue, y una cuarta yo la llevo con mi vehículo hasta la puerta de la iglesia y me dice, amor, ¿te quedás conmigo? Y yo le vi su carita y que se estaba poniendo mal y me tocó el corazón y digo, bueno, me quedo con vos a participar de la reunión. Participamos en la reunión, alabamos al Señor, escuché la palabra. Y cuando terminó la reunión, el pastor dijo que todos los hermanos pasáramos adelante, porque iba a ministrar a cada vida. Y yo no quería que me ministren, pero mi esposa me tomó de la mano, me llevó para adelante y bueno, el siervo empezó a ministrar de la izquierda hacia la derecha y nosotros estábamos ahí. Oró por todo lo que estaba alrededor nuestro, menos nosotros, y de todo lo de la derecha, y nosotros quedamos últimos. Vino, se acercó, se presentó. Él la tenía ya de vista a mi esposa de las 3 veces anteriores que había congregado en la iglesia. Me saluda a mí, me dijo, bienvenido, varón, mi nombre es Daniel Biondi, pastor de la iglesia. Me dice, ¿querés que ore por algo en especial? Le digo, mire, pastor, yo tengo una remisería, una agencia de remis. La agencia de remis es donde uno brinda servicio con chofer en un auto para transportar a una persona, como un Uber. Y le digo, ¿podría orar si quiere usted por la remisería? ¿Cómo no? Me dice, varón. Cierren sus ojos, chicos, tómense de la mano, vamos a orar. Me apoya su mano en este hombro y empieza a orar el pastor. A las 5, 6, 7 palabras que él había dicho, yo estaba con la cabeza baja, con los ojos cerrados. Escucho un silencio total. Ya el pastor no oraba. Y en un momento me dice, varón, me dice, abrí tus ojos y mírame, levanta tu mirada. Lo miro a los ojos y me dice, varón, me dice, el Señor me dice que te diga que una vez te llamó con dolor, si querés que te vuelva a llamar con dolor. Hermano, fue un impacto en mi vida así, pero la espada atravesó mi corazón, se rompió en 20 pedazos. De estar parado así, caí de rodilla contra el piso y a quebrantarme, a llorar y a llorar, a llorar, y decirle, Señor, no. Hasta acá llegué, hago tu voluntad y perdóname por tanta rebeldía. Ahí es donde yo me reconcilio definitivamente con el Señor, donde tomo al Señor sus manos, ¿sí? Y le digo, Señor, heme aquí. El siervo confirma también sin conocerme que tengo un llamado y que tenía que cumplir con el propósito de Dios de ser un siervo para Él. Hermanos, el mejor consejo de este testimonio es que por favor, por nada, nunca te apartes del camino del Señor. No dejen de orar en todo momento. Si orás 1 o 2 veces al día, hacelo 3 o 4. No dejes de ayunar porque eso te fortalece espiritualmente. No dejes de leer la palabra porque esto es alimento espiritual. Orá, lee la palabra, congreguen, no sean solamente domingueros. No, esto no es una religión, chicos. Es necesario congregar en armonía, juntos, como dice la palabra, en la casa del Señor. Empiecen a congregar. Si van 1 vez por semana, vayan 2. Si van 2, vayan 3. Sirvan al Señor, ayunen, prediquen, no se queden callados. Que este testimonio les sirva a ustedes, Señor, cada uno que están viendo este video, para que si están apartados, están caídos, que se vuelvan al Señor y no esperen que Dios los llame con dolor. Siempre es bueno llegar a los pies de Cristo con amor. Tengo un mensaje, sí, que Dios siempre me ha puesto en mi corazón desde que yo le empecé a servir, que es para la iglesia. Cuando yo me refiero a la iglesia no estoy hablando de una congregación, de la iglesia sino nosotros como miembro y cuerpo de Cristo, que es tiempo de dejar de jugar a ser cristiano. Es tiempo que busques del rostro de Dios como tiene que ser. Es tiempo que te afirmes. Si estás firme, afirmate más. Si estás caído, es tiempo que te levantes porque el Señor viene. El Señor viene por su iglesia, una iglesia sin mancha y sin arrugas. Tenemos que ser como las 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 imprudentes. Ahora yo te pregunto, ¿de qué lado estás?
Es tiempo que salgas a predicar y ganar almas para el Señor. Es tiempo que arrebates las almas al enemigo, porque el enemigo está haciendo estrago. Mirá solamente los noticieros y cómo está el mundo. La maldad del hombre se ha triplicado, multiplicado en gran manera, y eso lo decía la palabra. En los finales tiempos que iba a pasar. Segunda de Pedro dice que aquel que haga volver un alma de su error, de su pecado, cubrirá multitudes de pecados para uno. Es necesario, nos favorece ganar almas y hacer volver almas apartadas del camino del Señor, porque nosotros mismos nos recompensamos. El Señor nos recompensa cubriéndonos multitud de pecados, y como todos somos pecadores, necesitamos ser limpiados. El Señor me ha mostrado que queda poco, nadie sabe el día y la hora. Aquel que te diga tal día, tal mes, tal año, está mintiendo y contradiciendo su palabra. Pero sabemos y vemos por cómo está todo que el Señor está a esto, a nada, a segundos ya de venir por su iglesia. La pregunta es, ¿estás preparado para que el Señor venga?